La circuncisión es un tema generalmente polémico. Algunos están a favor y muchos en contra. Hay quienes incluso lo llaman una forma de mutilación. Más allá de razones religiosas, a favor hay gente que alega que la circuncisión ayuda a que tu órgano se vea más grande. Sin embargo, otros dicen que es al costo de perder mucha sensibilidad. Vale la pena. Discútanlo si quieren. Yo vengo a ofrecerte la historia relacionada a esta práctica, más hórrida y morbosa jamás conocida. Ocurrió en Austria durante el año 1957. Austria es uno de los países europeos con menos judíos. En el año 2022 se estimó que tienen poco menos de 10.000 en su población de 9 millones. Así que imagínate cómo era durante la década de los 60. Es importante que lo tengas en cuenta para que entiendas que había pocas opciones. Como bien sabes, es menester en el judaísmo que los niños varones sean circuncidados al 8º día de su nacimiento. Sin embargo, en Austria esto era un tema. No había muchos rabinos de dónde elegir, y si tenemos en cuenta que esta anécdota oscura no ocurrió en Viena, sino en una ciudad pequeña llamada Steyr, te podrás imaginar que las opciones eran terminantemente limitadas. Todos tenían que caer con el temible Rabino Cohen. No hay pruebas para alegar que el rabino Michael Cohen era un hombre malo, pero tampoco dudas. Algunos intentarían justificarlo, diciendo que el pobre tenía un pulso más violento que orquesta de panderetas. Pero no era eso. El sujeto hacía trabajos tan horribles que más que circuncisiones, aquello eran horrores. Calamidades de pesadilla ahí abajo en una zona muy importante donde nadie tiene derecho a tal negligencia. A veces no cortaba del todo bien el prepucio a los bebés y quedaban como un colgajo de carne goteante que encima él mismo descartaba como algo totalmente normal. A veces cortaba de más y producía lastimaduras horribles. A veces ni siquiera cortaba del todo el prepucio, dejándolo con un hueco en medio que te podrás imaginar cómo se veía después, con el pasar de los años. Como encima tenía mal carácter, el sujeto era grosero, antipático y amedrentaba a los padres que tenían dudas de su trabajo. Se sabía que Cohen tenía problemas con el alcohol y en más de una ocasión se supo que circuncidó bebés en estado de ebriedad. Este tipo fue mucho más excelso como una fuerza del mal que como un hombre de Dios. Todos quienes pasaron por sus irresponsables manos terminaron luego con complejos nefastos relacionados a su órgano sexual, impedidos en muchos casos de tener una vida íntima normal, o tan siquiera de usar el vestidor de chicos en la escuela normalmente, por miedo a burlas. Los horrores que el rabino acaeció con su poca ética y su pulso nefasto persiguieron durante toda una vida a muchos chicos que luego se convirtieron en hombres. Tanto fue así que se entiende que entre ellos en algún momento debió conformarse un grupo de apoyo en el que tanto sus personas como también
En solidaridad, sus familiares y amigos ayudaban a recolectar dinero para arreglar en un quirófano los horrores del rabino Cohen. Y fue durante esta etapa que se dieron cuenta de que este nefasto hombre estaba flojo de papeles. Pasa que Cohen no era un mógel auténtico. Un mógel es un rabino certificado para realizar circuncisiones. Cohen los había engañado a todos. Si bien hoy sería impensable que alguien se saliera con la suya haciendo algo así, ten en cuenta que eran los años 70, en el seno de una comunidad reducidísima en una ciudad pequeña de Austria. Simplemente confiaron en su palabra, lo cual no hace esto menos espectacular, pues incluso hay versiones que rezan que en su momento se llegó a dudar que el rabino Cohen, a pesar de ser judío, no era un rabino en primer lugar. Es decir, se sospechaba que no había terminado su preparación como tal. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Saltamos al año 1992. El rabino Cohen regresaba del bar cuando un grupo de 6 hombres encapuchados en 2 vehículos lo redujeron y secuestraron, de acuerdo a testigos. Es curioso, pero el Mossad, uno de los servicios de inteligencia secreta más temidos del mundo, se formó de manera parecida, o al menos así lo cuentan, como una necesidad de defensa contra los enemigos del pueblo judío. En este caso, no fue la necesidad de defensa, sino de venganza. La caravana salió de Steyr y condujeron alrededor de 1 hora hacia un establo previamente elegido y obviamente abandonado, lejos de la ciudad. Ahí amarraron a Cohen muy bien y para empezar pusieron un clavo en su glande y le dieron de martillazos hasta clavarlo literalmente en una mesa. Una vez ahí, era fácil tomarlo de los hombros y empujarlo hacia atrás a modo de que su órgano sexual se estirase como un moco de pavo. Pero tampoco querían forzarlo demasiado, no fuera a hacer que su glande se desgarrase y quedase bífido como la lengua de una serpiente. No, aquellos bebés que él irresponsablemente atendió, hoy convertidos en hombres, tenían pensado algo mucho peor. Lo sujetaron muy bien y, utilizando un cuchillo perfecto para el trabajo, empezaron a cortar su pene lentamente en rodajas, como si fuera un chorizo. Cualquiera creería que eso sería suficiente castigo. Pero pasa que estos sujetos, encima, despertaron al rabino 1 hora después de cauterizar muy bien su mutilado órgano sexual. Pues entre ellos, sí, había un doctor. Acto seguido, entre golpes y cachetadas, lo obligaron a tragarse las rodajas de su propio
¿Cómo se sabe que esta historia ocurrió? Porque la policía austríaca, que jamás había visto nada así, encontró el cuerpo desangrado de Cohen tiempo después, en total estado de descomposición ahí en el establo, luego de que un vecino lo tomase prestado para guarecer a sus caballos del frío. Y aunque hilaron puntos y sacaron una conclusión muy fidedigna de lo que ocurrió, no pudieron meter preso a nadie. Sabían a grosso modo quiénes habían sido los responsables y por qué. Entre ellos había un carnicero, que es de donde sacaron el cuchillo perfecto y de paso el talento y la sangre fría para cortar de tajo lo que hubo que cortar. Y el doctor, que realizó la cauterización y mantuvo vivo a Cohen el tiempo que hizo falta. Entre ellos, además, había un par de abogados que sacaron de todo aprieto a sus amigos. Se dice que así, con esta historia de venganza excelentemente orquestada, se inició un pequeño pero muy peligroso grupo de mafiosos judíos en Austria. Los delitos y tropelías que ellos habrán cometido después es otra cosa, pero en un principio todos se unieron por una buena causa. El rabino Cohen ya no pudo arruinar ninguna otra vida. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido responsabilidad del talentosísimo DJ Beat. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.